Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet nos acompaña en esta noche. Así que vamos a hacer una oración. Agradecemos su atención. Esperamos que en el transcurso del tema haya otros hermanos que se vayan pues congregando virtualmente para poder escuchar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta tarde, Señor, te suplicamos, Dios mío, que extiendas tu mano hacia la vida de cada hermano y que tu palabra, Señor, sea poderosa en su efecto en nuestros corazones. Usa mis labios, usa mi vida, dame palabra tuya, Señor, palabra que edifique, que consuele, que exhorte, pero, Señor, que sane en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, también que los oídos de los hermanos sean circuncidados y que cada oído, Señor, pueda escuchar espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando pues mucho y soy repetitivo en la introducción del tema de los dones del Espíritu, porque quisiera que usted no olvide cuáles son los dones que vamos compartiendo. Por ejemplo, comenzamos con el don de diversos géneros de lengua, continuamos con el don de interpretación de lenguas, luego seguimos con el don de profecía, luego seguimos con el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia, discernimiento de espíritus. Los primeros aquí van 6. Los primeros 3 son dones de inspiración y los otros 3 que acabo de mencionar son dones de revelación, lo cual indica cómo es la forma en que se manifiestan estos dones. 1 viene por inspiración, 3 vienen por inspiración y los otros vienen por revelación. Entonces, viene luego el don de fe, los dones de sanidades y el don de operaciones de milagros. Esto indica, hermanos, que estos dones son dones de poder. Se clasifican pues en 4 partes: dones de inspiración, dones de revelación, dones de poder y los dones de ayuda, que vamos a comenzar la próxima semana con el favor de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a aprovechar esta enseñanza porque yo considero que es muy importante para la iglesia. Una iglesia que quiere crecer, que quiere desarrollarse, un cristiano que quiere, hermanos, avanzar en su carrera como hijo de Dios, no tiene que ignorar los dones espirituales. Debe conocerlos, debe saber para qué, para no solamente como información, sino para que busque en sí mismo, primeramente en Dios, ¿verdad? Pero en sí que busque cuál don el Señor le ha dado. Ok. Entonces, miren, hermanos, aquí vamos a hablar del don de los milagros. Vamos a hablar, este es el tema que estamos manejando, que estamos no manejando porque no es carro, ¿verdad? Sino que estamos compartiendo y estamos ministrando, no solamente ministrando para que el Señor haga milagros, sino para que usted, iglesia amada, viva la familia y todo aquel que quiera, pida al Señor el don de hacer milagros o el don de operaciones de milagros y que el Señor le use en esa área. Amén. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de los milagros? 1,
mostrar el poder de Dios. La gente y nosotros debemos saber a qué Dios le servimos. Por lo tanto, ¿verdad? Los milagros son, hermanos, para mostrar, para revelar al Dios todopoderoso. No el Dios poderoso, sino el Dios, único Dios, todopoderoso. Número 2, definir al pueblo de Dios que duda. Ciertamente hay un grupo, un porcentaje de hermanos que creen en el poder de Dios, que todo lo puede, pero hay otro grupo que no confía, que duda, y a ellos va dirigido muchas veces la manifestación de los milagros. Entonces, quiere decir que algunos, ¿verdad?, que ya creemos o que ya estamos cimentados en su palabra, puede ser que no veamos milagros. Puede ser, porque dicen, ¿para qué? Si es para definir al pueblo de Dios que tiene duda. En este sentido, no quiere decir que no, el Señor no tiene por qué hacer milagros si yo ya creo. Precisamente porque creo, el Señor los puede manifestar. Ahora, también otro de los propósitos, el número 3 de los milagros, hermanos, es confirmar la fe de los discípulos. Todo aquel que es cristiano es discípulo. Todo aquel que ha comenzado la vida cristiana debe discipularse, debe conocer, debe empezar a aprender la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que los milagros vienen a confirmar y a afirmar a los discípulos en la fe. Y número 4, los milagros vienen a confirmar la palabra que predican los ministros, porque las señales deben seguir a la palabra. Entonces vamos a ir definiendo estos puntos. Ya vimos el primero, que es mostrar el poder de Dios, y vimos cómo Dios usa a Moisés con milagros, portentos, maravillas que hizo Dios en Egipto para sacar a Israel, enviando 10 plagas, abriendo el mar de par en par. Así que Dios hizo milagros, hermanos. Ahora sí que estuvo de oferta los milagros ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces Dios muestra su gloria en Egipto. Muchas veces, ¿verdad?, cuando alguien es recién convertido, muchas veces se manifiestan los milagros en su vida, porque vienen saliendo pues de Egipto y necesitan ver y experimentar al Dios todopoderoso en sus vidas, de manera pues que Dios les permite algunas experiencias, ¿ok? O experiencias con Él, con su poder. Entonces luego hablamos también, hermanos, del ciego, cuando los discípulos van pasando y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor les dijo, no, ninguno, ni él ni sus padres, sino que él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que Dios haga un milagro en su vida y todos puedan ver. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que aquel muchacho, aquella persona que estaba ciega, cuando su mamá lo dio a luz, imagínense ustedes, y el niño gritó y dijeron, está sano. Pero cuando empezó a caminar el niño, estamos ¿cómo se dice?, imaginando un poquito, y de pronto el niño va caminando y ¡pam!, se golpea con algo, y se dan cuenta que el niño no ve. O cuando lo hablaban, ¿verdad?, que todavía no caminaba, y lo hablaban y el niño no miraba. Entonces eso fue algo tremendo. Pero ese niño
nació en un tiempo en el que Dios permitió que naciera de esa forma para que se glorificara el nombre de Dios en su vida. Porque Dios o Jesucristo lo sanó, más que sanarlo, hizo un milagro en sus ojos, hermano. Le abrió los ojos. De ahí partimos a que es importante que nosotros, el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver. Amén. Ver hacia adentro y ver hacia adelante el futuro, ver hacia los lados, ver hacia atrás y recordar de dónde nos sacó el Señor. Es un tema un poquito, no un poquito importante, sino muy importante, pero un poquito amplio. Bueno, entonces hablemos del número 2. Dentro de los propósitos de los milagros está definir al pueblo de Dios que duda. En los tiempos de Elías, hermanos, el pueblo se había perdido. El pueblo de Dios se había ido en pos de los Baales. Entonces, se había crecido el número de profetas de Baal y profetas de Acera. Aparte de eso, hermanos, había una mujer y un rey en aquel tiempo. El rey se llamaba Acab, pero la que mandaba era Jezabel. Entonces, Dios le dijo a Elías que hiciera un desafío a los profetas de Baal y de Acera, y que el Dios que contestara con fuego, ese era el verdadero Dios. Entonces, todos fueron reunidos, los profetas de Baal, los profetas de Acera y Elías. Entonces, aquí en ese contexto entramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Después de que los profetas de Acera estuvieron brincando, danzando, orando, según ellos, pidiéndole a su dios Baal, que nunca les contestó, hermanos, entonces después de ello le tocó el turno a Elías. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, fíjense bien: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Entonces aquí hay por lo menos 3 cosas muy importantes. Elías está orando y él quiere que sepan por lo menos 3 cosas. Que se sepa hoy, número 1, que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que lo que estoy haciendo, número 3, que lo que estoy haciendo es por palabra tuya, no lo inventé yo. Y eso es maravilloso, porque cuando Dios te manda, uno no duda, pues no hay problema. Sabemos que vamos a la segura, está garantizada la victoria. Y por eso Elías pues se atrevió a desafiar a los profetas de Acera y de Baal por mandato de Dios. Entonces vemos lo siguiente, que siguió orando. Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme. Porque a los profetas de Baal y a los profetas de Acera no les respondió su Dios. Usted sabe, hermano, que muchas veces mucha gente sigue adorando imágenes, rezándole al santo fulano de tal, haciendo faramayas, ¿verdad? Muchas cosas, viacrucis y tantas cosas, porque creen que de esa forma Dios va a responderle a su necesidad. Hay quienes se van de rodillas hasta a la punta de un cerro donde hay una iglesia
y creen que de esa forma les va a responder el Señor y nada, hermano. Hay quienes ponen en su casa, ¿verdad?, un santo, ponen una virgen porque piensan que de esa forma Dios se va a agradar de ellos, o porque es, según ellos, la ignorancia de la palabra de Dios hace que el hombre cometa esos errores. Creer, hermanos, que una estatua, una imagen va a responderle a sus oraciones. Entonces dice Primera de Reyes 18:37, respóndeme, oh Señor, respóndeme. Otras versiones dicen, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. No dijo, eres un Dios, eres Dios. Porque créame, no hay otro Dios. No existe otro Dios. Es un solo Dios. Y para entender la Trinidad, hermanos, porque no es que hay tres dioses. Cuando escucho ahí en las redes sociales que la gente se escandaliza, mire, se escandaliza porque no entienden la cuadridimensión de Dios. Hermano, yo digo, ay Dios. Bueno, es que la verdad, Dios nos ha enseñado muchas cosas por medio de su palabra, que hermanos, cuando leemos la Biblia se nos abren las escrituras y nuestros ojos y nuestro entendimiento empiezan a dar fruto, porque dice, oh Señor, eres Dios, no hay otro, no existe otro Dios. Pero pastor, hay tres, ¿no? Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero es un solo Dios, tienen la misma esencia. Por eso mucha gente no entiende que hay hermanos, está la esencia increada, la esencia primigenia de Dios, la cual está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios y es todopoderoso. Y aquí Elías dice, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Una de las cosas que va a hacer o que hizo Elías en ese tiempo fue hacer volver el corazón de la gente a Dios. Y hermanos, los milagros tienen el propósito de que aquel que duda pueda volver su corazón al Señor, pueda creer nuevamente en el Señor, dejar de confiar en el dinero, dejar de confiar que hermanos, el trabajo es el único que le puede suplir. No, hermanos, si el que suple es Dios. Dios le dio de comer al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Todos los días les daba maná. Y cuando se cansaron del maná, Dios le dio carne. Entonces Dios no tiene ningún problema para suplir nuestras necesidades, pero la gente, hermano, aparta su corazón de Dios y empieza a adorar el dinero, a adorar el trabajo, a adorar las cosas materiales. Y es tiempo de volver el corazón a Dios, porque dice la Biblia que en los últimos días el Señor enviaría a Elías, el cual haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y hermanos, y haría un avivamiento familiar. Y mucha gente tiene que volver el corazón hacia el Padre Celestial. Así que mire, Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego del Señor. Cayó fuego del Señor. Dios sí responde. Dios hace milagros todavía. Esto fue hace muchos años, sí, pero Dios hace milagros todavía, hoy. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Mire bien, Primera de Reyes 18:39. Cuando todo el pueblo lo vio. Cuando todo el pueblo lo vio, hermano,
Si usted ve que cae fuego del cielo, usted, hermanos, usted cae de rodillas delante del Señor. Señor, perdóname, Señor, reconozco. Mire, en una iglesia, no recuerdo dónde, pero estaban en un culto, estaban en un servicio. Y de pronto, hermanos, llegan los bomberos y rodean la iglesia, sacan sus mangueras, porque la gente veía en el templo que había fuego, pero la gente estaba alabando al Señor y la gente seguía cantando y cantando. Entró un bombero, hermano, algunos bomberos se convirtieron ese día, pero la gente, los vecinos veían fuego que salía que había en la casa, que había en aquel templo, pero no había tal fuego físico, sino que era fuego del Señor. Ahora, esos son milagros que Dios hace. ¿Para qué? Para que se convierta la gente. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Jehová, Él es Dios, el Señor Adonai, Él es Dios. Entonces, hermana y hermano, ¿usted necesita un milagro en su vida para creer en Dios? Pregunto. ¿Su fe necesita ser confirmada? Entonces, pídale al Señor sanidad, pídale al Señor un milagro. Yo he usado esa palabra: atrévase a pedir lo que otros no piden, pero pídalo con fe. Aquí Elías está pidiendo fuego del cielo. Está pidiendo que consuma el sacrificio que está en el altar por medio de fuego. Y así sucedió. No era la primera vez, porque cada vez que alguien ofrecía en un altar un sacrificio, por ejemplo, Abel, Abraham, Jacob, todos esos hombres habían presentado al Señor ofrenda, y esas ofrendas, hermanos, eran aceptadas y las consumía el fuego de Dios. Eso es tremendo. Entonces, Dios está dispuesto a respondernos cuando le ofrecemos a Él nuestra adoración, nuestro corazón, nuestra alabanza. Cuando usted le ofrece a Dios todo su ser, ofrézcale al Señor su vida y Dios va a hacer un milagro. Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló, hermanos. Creo que eran como 700 profetas, 350 de Baal y 350 de Acera, algo así. Eran la cantidad de profetas que ya proliferaban en Israel. Porque, hermano, cuando el pueblo de Dios se aleja de Él, cuando el pueblo se aleja de Dios, hermanos, está dispuesto a hacer cosas que antes no haría. Hay gente que consulta a los brujos, hay gente que hace consulta a los muertos, que usted los ve poniendo en el Facebook: abuelita, te extraño, tía, te extraño, mamá, te extraño. Ya ellos no están en esta dimensión, ellos ya no escuchan, ya no ven tu WhatsApp, ya no ven tu Facebook, ya no ven ninguno, ni Instagram. Por eso, pues, debemos liberarnos de ese espíritu, ¿verdad? Digamos, de invocación a los muertos. Mucha gente, hermanos, está metida en cosas que no debería, adorando imágenes.
adorando el dinero. Sí, algunos piensan, no, pero sí que el dinero es necesario. Sí, pero el dinero, hermano, no debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, sino Dios, que nos va a dar y nos va a suplir todo lo que necesitamos. Entonces, mis hermanos, este es el segundo propósito del por qué Dios hace milagros. ¿Cuál dijimos, hermana Olga? Definir al pueblo de Dios que dura. Hay que definirse, hay que definir al pueblo. ¿Cree usted en Dios o no cree? ¿Cree que puede hacer un milagro en su vida o no? Debemos confiar en Él. Debemos depender de Él. Fíjese lo que le voy a decir. No dependa no es malo ir al doctor, pero no dependa de las medicinas. Dependa de Dios. No dependa de su jefe. Es que mi jefe dice que yo tengo que trabajar todos los días y no puedo ir al templo por eso. No dependa de eso. Dependa del Señor. Disculpe, jefe, no voy a venir a trabajar. Debo ir a adorar al que me da la vida, al que me sostiene. Ese es un consejo. Esa es una manera de hacer las cosas. Así que, hermanos, es importante que nosotros volvamos al Señor. Dios quiere que usted vuelva su corazón a Él, que lo ponga en primer lugar. Amén. Número 3, confirmar la fe de los discípulos. Hermanos, dice la Biblia que en Antioquía a los cristianos les empezaron a decir, más bien a los discípulos le comenzaron a decir cristianos. Desde aquel tiempo, hace como 2000 años. De manera, hermanos, que todo aquel que es cristiano es discípulo, debe ser discípulo. Debe aprender. Un discípulo es un aprendiz. Usted no llega a enseñarle al pastor o a la gente cómo debe alabar, cómo debe vestirse, cómo debe predicar el pastor. No, porque mucha gente a eso llega, ¿verdad? No me gusta aquí porque no hacen las cosas como yo quiero. No es así. Pastor, me voy de la iglesia, no me gusta la alabanza. Pues si la alabanza no es para nosotros, ¿verdad? La adoración no es para nosotros, la adoración es para el Señor, pero hay que saber cómo hacerlo. Bueno, entonces, confirmar la fe de los discípulos está en San Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Fíjense bien, en presencia de quién hizo los milagros. En presencia de los discípulos. Iba a echar fuera un demonio y estaban los discípulos con él y ellos veían porque estaban aprendiendo. ¿Entienden? Ellos iban aprendiendo. El maestro es Jesucristo. Por eso es importante, ¿verdad?, que haya hermanos que estén cerca de su pastor. Yo le he dicho a algunos hermanos, no te apartes. En una ocasión les dijo un hermano, hermano, no te separes, mantente ahí cerca, porque si el pastor bautiza algún día, tú vas a bautizar. Si el pastor ora por un endemoniado o alguien que tiene una influencia demoníaca, acércate, mira. Y por favor, hermanos, y eso yo creo que es muy importante, cuando estemos orando por un demonio, una sola persona debe ministrar, porque no podemos estar, ¿verdad? 2, 3, uno dice, calla, fuera, y el otro dice, dime, ¿cómo te llamas? Y ya el demonio no sabe a quién le hace caso, ¿verdad? Entonces, esto es un consejo y es una enseñanza, creo que la vamos a tener que tratar. Porque, hermanos, si es el pastor que está ministrando, los demás estén orando así detrás. Si le da, ahora a usted, hermana Olga, ahora a usted, hermana Doris, ahora a usted, hermano, o sea,
vamos trabajando, porque a veces, hermanos, una liberación puede tardar. ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, todo lo que hacía Jesús, lo hacía en presencia de sus discípulos. Por eso los 4 evangelios, hermanos, son testimonio de lo que los discípulos vieron. Solamente Lucas, ¿verdad?, que era el médico que organizó todo y ordenó toda la historia, pero los otros 3 estuvieron viendo, observando todo lo que el Señor iba haciendo. Entonces es importante esto. Pero dice algo más. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir, hermanos, que hubo muchos más milagros que no pudieron dejarse asentados en un libro, que no pudo escribir el autor porque eran demasiados. Pero dice San Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, los discípulos tenían nosotros los discípulos que no estuvimos con el Señor Jesús ahí, en el momento que se hicieron estos milagros, pero se dejó constancia, se dejó escrito. ¿Para qué? Para que creamos en el Hijo, en que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, esa fe, hermanos, que el Señor, que surge de creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, también esa fe nos lleve a la vida eterna. Tengamos vida eterna en su nombre. Amén. Número 4, entonces, hermanos, confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros. Esto es necesario. Predicar es bonito, hermano. A mí me gusta, pero a veces me siento incompleto cuando no hace algo el Señor, cuando no hay un milagro, cuando no hay una sanidad, cuando no hay liberación, cuando no hay... Claro que cada vez que ministramos hay profecía, hay alguna palabra que está haciendo algo, pero necesitamos dar testimonio de lo que el Señor va haciendo, hermanos. Y es lo que hemos platicado, ¿verdad? Desde que hablamos del don de sanidad, yo le empecé a decir, prepárese con un testimonio para que lo podamos grabar. Ya estuve platicando con 2 hermanos de la iglesia para que nos ayuden sobre eso. No se me olvida, es que es algo necesario. Las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique, conviene que las digamos, para que la gente crea, hermano. Dios sigue haciendo milagros. Y mire, y si nosotros damos testimonio de lo que Dios hace, yo le aseguro, le garantizo que Dios va a seguir haciendo más y más y más milagros en el pueblo del Señor. Número 4 es vamos a ver. Confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros, a fin de que nuestra confianza, fíjese, no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, usted, mire, hermano, ni siquiera se le ocurra. Vamos a la iglesia, viera cómo predica el pastor. No, hombre, tiene una pantallita ahí que nos apantalla. No haga eso. No haga eso. Mejor invítelo, venga y vea lo que Dios puede hacer por usted. Si hay alguien que está sufriendo con alguna necesidad, con algún problema, con alguna enfermedad, invítelo, tráigalo.
Dios se va a encargar de eso. Pero no le diga, es que tenemos un pastor que viera cómo es chistoso, chistosísimo. Eso no es el propósito. Viera que ese pastor es un dechado de virtudes y ¿cómo diré? Es una pelota de santidad, decía un predicador hace muchos años. No, hermano, no ponga al pastor como lo máximo, sino ponga a Cristo en alto, y Dios se va a encargar, hermanos, de salvar, de sanar, de hacer milagros en la vida de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, aún de ancianos. Entonces, aquí dice que nuestra confianza no debe estar puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque eso es lo que predicamos. El evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Entonces dice luego, 1 Corintios 2-4. Mire cómo predicaba el apóstol Pablo. Y ni mi mensaje, otra vez, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que se manifieste las demostraciones del Espíritu, las demostraciones de poder, que hayan sanos en la iglesia, que hayan milagros en la iglesia, que el que está enfermo, hermanos, de los huesos sane, que el que está ciego abra sus ojos, que el que está sordo sea liberando su oído. Entonces necesitamos ver esto, hermano. Yo considero que debemos ver esto. Pero note bien lo siguiente, que el apóstol Pablo primero predicaba, porque las señales deben seguir el mensaje. Las señales deben seguir la predicación, no al revés. Vamos a tal parte, fíjate que ahí hay una persona y dice en su pancarta, ven, o en su lona, en su anuncio, en su publicidad, dice, ven por un milagro. No, como dice Eugenio Derbez, no, bueno, venga, pero venga por su porción, por una palabra, por una enseñanza, venga por el alimento espiritual. Y entonces, después del alimento espiritual va a venir el milagro. Amén. 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces nuestra fe debe descansar en el poder de Dios. Entonces, en cuanto a esto, es muy importante notar el orden que Dios mismo ha establecido. Primero, la predicación de la palabra, y luego los milagros. Hermano, ahí hay un predicador hay un señor que viera, no ni toca la Biblia, ni habla de la Biblia, empieza a orar y la gente empieza a recibir milagros. Y el mensaje, cuidado con ese tipo de milagros, cuidado con ese tipo de sanadores, ¿verdad? Porque, hermanos, si no hay palabra, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que el mundo necesita es un mensaje de Dios, un mensaje, una buena noticia, las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, detrás de ella, las señales. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, podemos notar muchos milagros que Él hacía, los cuales confirmaban la palabra que enseñaba.
Él enseñaba y luego venían los milagros. Y también lo confirmaban a él como el Hijo de Dios. Sin embargo, también podemos notar que en algunos casos no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente, lo cual significa que la operación de milagros puede ser una consecuencia de la fe que nosotros tengamos. Entonces, pregunto, no sin ánimo de acusar ni nada, ¿no será que a veces no recibimos milagros, sanidades, porque no tenemos fe? No puede ser posible. Yo creo que hay gente en la iglesia que tiene fe. Puede ser que hay alguno, ¿verdad?, que incrédulo, que llega a la iglesia y no cree. Pero yo creo que debe haber por lo menos 1, 2, 3, 4, 5. Y que el Señor, hermanos, quiere manifestar su poder en ellos. No sé si me explico el espíritu, la intención con la que estoy diciendo esto. Que si usted es uno de los que no cree, crea en el nombre de Jesús. Crea en la palabra del Señor. Crea. Marcos 6:2 y Marcos 6:3 y luego sigue 4:5. Dice: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¡Wow! Entonces la gente estaba, hermanos, asombrada. ¡Qué tremendo! Porque todo eso lo hacía por amor el Señor. Yo creo que de ahí se ha de haber inspirado la hermana Génesis, ¿verdad? Asombrado estoy de tu amor, tu misericordia y perdón. Tremendo. Entonces el Señor, hermanos, nos puede dejar con la boca abierta si nosotros creemos. Entiéndase eso de la boca abierta, ¿verdad? Sorprendidos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Ahí encontramos pues que Jesús tenía hijos, hermanos. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Tremendo. O sea que Jesús tuvo hijos. Otra vez con hijos. Esta boca tuvo hermanos y hermanas. Bueno, y dice: y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y mire cómo dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba él, Jesucristo, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Hermanos, hermanas, reprenda toda incredulidad de su corazón, por favor. Que el Señor reprenda toda incredulidad de mi corazón también. Todo espíritu de incredulidad sea reprendido y que se comience a ver en la iglesia, hermanos, sanidades, milagros, prodigios. Tal vez hasta ahorita no lo hemos requerido, pero sí hemos orado por enfermos. No ha habido la oportunidad de dar testimonio, pero creo que vamos a tener que implementarlo. Dice: y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces, hermanos, hay lugares donde el Señor se manifiesta poderosamente y hay lugares donde no hay milagros. Pero no es que Dios no pueda, no es que Dios no tenga el poder. Es que muchas veces
la atmósfera de incredulidad que hay no permite que Dios obre en favor. Por ejemplo, aquí vemos que no pudo hacer ningún milagro ahí. Solo sanó a unos pocos enfermos. La sanidad es algo, hermanos. Alguien con dolor de cabeza, dolor de pie, tenía alguna enfermedad en la piel, enfermedad de esto, enfermedad de aquello, pero milagros. Abrirle los ojos a un ciego. Vamos, te voy a llevar, pero no creo que te sane, no. Dios ya no sana. No. Quitemos de nuestra mente toda la incredulidad. Es un obstáculo para que la mano de Dios obre a nuestro favor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, yo quiero orar. Uno, quiero orar para que el Señor quite de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, toda incredulidad. Y quiero orar para que el Señor haga un milagro en tu vida, o sanidad en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma. Pero también quiero orar para que el Señor capacite tu vida con el don de milagros, te dé la habilidad, el poder de hacer milagros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón primeramente por la incredulidad que pueda haber en mi corazón y en el corazón de la iglesia que me has dado a pastorear. Perdónanos, perdónanos, porque yo sé, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Te ruego, Señor, que esta noche erradiques, saques toda incredulidad, todo pecado de incredulidad de nosotros, toda duda. Señor, te pido que extiendas tu mano sobre los enfermos, sobre los que necesitan un milagro, porque hay cosas que no pueden curar los médicos. Hay cosas que ya no pueden hacer nada. Un desgaste de huesos, una vista que ya está cansada, que ya no puede dar más, que tiene que operarse. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro, Dios mío, en los oídos que están perdiendo la audición. Haz un milagro, Señor, de provisión a aquel que no tiene para la comida, para subsistir, para el sustento. Padre, provee un trabajo, haz un milagro de provisión. Provee, Señor, en el nombre de Jesucristo, provisión de bienes materiales. Provee esa casa que están pidiendo. Haz ese milagro, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Provee, Señor, de todo lo que tu pueblo ahora mismo está necesitando y está pidiendo. Atrévete a pedir, hermana, hermano, y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy el Señor extiende su mano y comienza a proveerte, a darte un milagro en tu vida, un milagro en el nombre de Jesús. Como dice aquel canto, un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro, que ocurra el milagro de la salvación en tu corazón, en tu mente, en tu vida, el milagro de dejar el alcohol, la droga, el milagro de ser libre. Levanta tus manos, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, que mis hermanos que están levantando sus manos ahí sin pena, sin vergüenzas, te ruego, Señor, que pongas tu mano en ellos y le concedas el don de milagros. Que cuando haya la oportunidad, que cuando ellos oren por aquella persona o aquel milagro que requieren, sea hecho. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Yo le decía a los hermanos que, platicándole pues milagros que he visto de aquel hermano que estaba paralítico y allí en Jalpa, ¿verdad? El predicador le dijo, levántate, y se levantó y empezó a caminar por el campo deportivo. Otro de una niña que le pasó la sombra del predicador y la niña pegó el salto en la silla de ruedas. Y hermano, esa noche fue una locura en el estadio de Hermosillo, Sonora. Ahí sanó Auri Rubí, mi hija, la mayor, ahí sanó de pie plano. Y hace poco en la iglesia, hace un año creo, a uno de los hijos del hermano Marcelo, tiene un niño. Y el niño ha estado con pie plano, estaba con pie plano. Ese día oramos, una mañana oramos por él. Oramos por todo, pero ellos oraron también por el pie del niño. Hermano, y cuando le quitamos sus zapatitos, el niño tenía su curvatura. Y a la semana le vuelvo a preguntar cómo está el niño, porque a veces uno, perdón, pero a veces uno dice, ¿será que fue un milagro? Hermano, está bien el niño, ya tiene su curvatura, no tiene ningún problema. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermana y hermano, crean, ahorita mismo el Señor está haciendo algo a tu favor. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Acá la hermana Olga Lidia. El hermano Julio César. Julio César, Dios te bendiga. Me dio gusto verte en la mañana allá por Cheraui. Y saludos, Dios te bendiga a ti, a tu familia. Amén. Carlita Jiménez, Dios te bendiga. Hermana Carla, en el nombre de Jesús, ahí donde está, hermana, reciba protección. Créanlo, el Señor está con usted. El Señor no le va a dejar nunca. Va a pasar por momentos de dificultades, pero el Señor le está preparando para algo grande. Porque mire, el diablo no ataca a las personas a menos que tenga Dios un propósito para ellos. Dios tiene un propósito para su vida. Dios le va a usar poderosamente. Le va a usar para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Amén. Para que haga milagros en el nombre de Jesucristo. Usted créalo. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos a su esposo, el hermano Rafael. Amén. A toda su familia, a la hermana Estrellita, al hermano Sammy, a las niñas, ¿cómo se llama? Madison y Michelle. Saludos al hermano Jesús Antonio, la hermana Cindy y la hermana Regina y Violet, perdón. Y ya el sábado, ya el programa, hermanos, aprovecho nada más para comentar, hermana Maricruz, para que sepan, ¿verdad? El programa del sábado va a ser vamos a ocupar niños que alaben a Dios y que adoren al Señor. Por lo tanto, ¿verdad? El rema lo va a traer el hermano Ian. El hermano Ian va a traer el rema, el niño Ian. La niña Violet va a traer las alabanzas y la niña Michelle va a traer la adoración. Amén. Ahí se acomodan bonito. Que no vaya a haber alguna diferencia, porque si no, pues no están aptos para cantarle al Señor. Amén. Así que todo en paz. Sí, hermana Olga. Y las ofrendas, el niño de la hermana Silvia, Evan, él es el que va a traer las ofrendas.
Ya los que van a pasar con los recipientes van a ser otros niños. Pueden ser los niños del hermano Hugo o el hermano Fari o algún otro niño que no participa, por ejemplo, el niño de la hermana Carla. Amén. Así que, ¿seguimos? Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa Márquez. Me preguntaba la hermana Candy, ¿y quién es esa Laila Ochoa Márquez? Hermana Oralia Torres López, es mi mamá. Dios la bendiga. Doris Suárez. Doris Suárez, Dios te bendiga. Dios te guarde allá en tu casa. A ver cuándo trae frijolito así hecho con manteca. Ay, ahí te acuerdas de tu pastor. Amén. El pastor Andrés Pérez Gutiérrez. Andrés Pérez Gutiérrez, pastor supervisor en la Iglesia de Dios, allá está en Palenque, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga. Me da gusto saludarlo, me da gusto. Pues a mí me da. A veces, pues ya por el pasado no podemos hacer nada. Pero aquí estamos, hermano, para servirle, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga abundantemente. Amén. Arturo Villagómez. Arturo Villagómez, Dios te bendiga, hermano. Saludos. Ida Núñez Amaya. Idar Núñez Amaya, también Dios me la bendiga, hermana o hermano. Y Fermincho. Fermincho, saca los panuchos. Dios te bendiga, Fermín. Saludos al hermano Agenor, a la hermana Ángela, saludos a todos allá. Que el Señor te guarde, bendiga a tu familia, tu esposa, tus niñas. Amén. Sí, hermano. Y Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, hija. Mañana me mandas al picurrín, me mandas al niño. Hoy lo esperábamos acá. Bueno, que Dios le bendiga a todos, que Dios les guarde. Vamos a despedirnos. Mañana nos vemos aquí otra vez a las 8 de la noche con el favor de Dios. Amén.